Cautiverio, episodio 488, no solo cuenta una historia de amor, también simboliza la resistencia ante la injusticia, la fe en el amado y la lucha de la familia por mantenerse unida. En este episodio, la relación de Orun y Ira va mucho más allá de ser romántica, y se convierte en una historia de lealtad. En este episodio, Orun y Ira se reúnen después de una larga separación y consolidan su felicidad. Su hija Sarah está feliz de reencontrarse con su padre y ser una verdadera familia, y no quiere dejar a su familia sola ni por un momento. Orun enfatiza que el pasado quedó atrás y que construirán un hermoso futuro juntos. Sin embargo, en esta imagen de felicidad, la relación de Orun y Ira enfrenta nuevas pruebas. La condena a cadena perpetua de Orun por un asesinato que no cometió trastorna la vida de la pareja. Orun quiere que Ira comience una nueva vida poniendo su felicidad por delante de todo lo demás. Ira, por otro lado, no renuncia a su amor y elige quedarse al lado de Orun, asumiendo todos los riesgos. En este episodio, el amor de Orun y Ira se convierte en una lucha que requiere sacrificio y coraje, mientras que los espectadores tienen la oportunidad de ver en profundidad los obstáculos que enfrenta la pareja y sus esfuerzos por superarlos. Este episodio de la serie está lleno de momentos emotivos donde el amor se pone a prueba por el anhelo y los lazos familiares se fortalecen. La cadena perpetua de Orun, un punto de inflexión desgarrador en el amor. El clímax emocional del episodio es la condena de Orun a cadena perpetua por un asesinato que no cometió. Esta situación es desgarradora no solo para la pareja sino también para el público. El discurso de sacrificio de Orun a Ira hace una nueva vida, muestra cuánto ha madurado el personaje y que puede renunciar a su propia felicidad por el bien de su amor. Este fue el esfuerzo de un héroe para proteger a sus seres queridos incluso cuando caían. El precio más alto del amor. La sentencia de cadena perpetua de Orun no es una clásica escena de separación, es un sacrificio silencioso, un colapso glorioso. Algo se rompe dentro de ti cuando lo ves. Porque en esta escena, la etiqueta de criminal no recae sobre el cuello de un verdadero criminal, sino de un hombre que ha intentado proteger a sus seres queridos durante toda su vida. Pero en realidad el verdadero problema no es que Orun vaya a la cárcel. El problema es el siguiente: Orun le dice a Ira que se vaya. Orun parece estar diciendo esto aquí. Déjame perderme, pero tú puedes vivir. Yo permanezco en tinieblas, pero vosotros estáis llenos de luz. Vive para ti, no para mí. La cima del sacrificio, renunciar a uno mismo por amor. Esta decisión de Orun es el pináculo del desarrollo de su personaje. Al principio era un hombre vengativo, frío y duro. Ahora se ha convertido en un altruista que arruina su propia vida por el bien de la mujer que ama. Esto hace pensar al público. A veces el amor no se trata de estar juntos, se trata de arriesgarse a ser destruido por ello. A través de los ojos de Ira, se necesita coraje para quedarse, no para irse. La declaración B de Orun no destruye a Ira. Al contrario, lo eleva. Ira es la primera en decidir, ella es quien maneja la situación, no la acepta. Las palabras "tú eres mi vida" no son una confesión. Es como un juramento. Aquí el amor no se convierte en una emoción pasiva sino en una resistencia activa. Ira se queda sabiendo lo que ha acordado. La presencia del Sáhara, testigo silencioso, víctima inocente. La pequeña Sarah no puede comprender del todo lo que está pasando. Pero siente la partida de su padre, las lágrimas de su madre y el silencio en la casa. Esto añade una nueva carga a la historia. La posibilidad de que un niño crezca sin padre. El corazón del público siente un gran dolor por Sarah. Porque no sabe qué lo causa, pero siente el dolor en sus huesos. La ceguera de la justicia, un mundo donde se castiga la inocencia. Esta escena toca algo más que una historia de amor. También envía un mensaje sobre el sistema de justicia, los procesos judiciales y la impotencia. El castigo de Orun a pesar de su inocencia crea ira en la audiencia. Esta ira no está dirigida al personaje sino al sistema. ¿Por qué se castiga a los justos? La forma pura de la lealtad, el amor de Ira no es incondicional, existe a través de la fe. El personaje de Ira tiene una estructura que evoluciona constantemente desde el principio hasta el final de la serie. Al principio, ella era una figura impotente y protegida, dependiente del amor y la protección de Orun. Sin embargo, el aspecto más obvio del carácter de Ira surge cuando Orun le dice que se vaya.
Porque este es el momento en el que demuestra su lealtad no solo con el corazón y el amor de una mujer, sino también con su carácter. Para Hira, la lealtad no se trata solo de esperar algo a cambio. Ella representa el poder de amar incondicionalmente y mantener la fe. Cuando Orun le dice que se vaya, la reacción de Hira no es el final de una historia de amor, sino la continuación de su creencia en el amor. Con esta decisión de Orun, la lealtad de Hira se convierte en una creencia interna, no en un contrato. Te amo, este amor viene de mí para ti, pero no te dejaré. ¿Acaso no es esto amor? Me ames o no, estoy aquí para ti. Esta es la forma que tiene Hira de reconocer el amor. Para él, el amor significa compromiso, paciencia y entrega más allá del simple deseo de estar juntos. Ha aceptado que ya no existe para estar con la persona que ama, sino para apoyar a la persona que ama en todas las circunstancias. Ahora una mujer independiente y fuerte. A primera vista, la lealtad de Hira hacia Orun podría confundirse con dependencia. Pero el desarrollo del personaje de Hira la convierte en mucho más que una esposa. Si bien fue una mujer que necesitó protección, defensa y apoyo de los demás a lo largo de la serie, después de su sentencia de cadena perpetua y la decisión de Orun, Hira no solo está al lado de Orun, sino como una mujer fuerte. Hira ahora se convierte en una entidad independiente. Su devoción hacia Orun la fortalece en lugar de hacerla vulnerable. Su lealtad no es un amor débil, sino una postura fuerte. Ella apoya los errores y el dolor de Orun y le brinda no solo su amor sino también su fe. El hecho de que Hira se haya convertido no solo en una protectora del hombre que ama, sino en una compañera, simboliza la mayor evolución de su carácter. La lealtad es la forma más pura del empoderamiento de una mujer y su capacidad de apoyar a la otra persona con confianza. La postura guerrera de Hira, protegiendo el amor y la lealtad. En muchas historias, los personajes femeninos se sacrifican para defender a los hombres. Sin embargo, la postura de Hira va más allá de esta comprensión del sacrificio. Defendiendo el amor, no pierde su propia identidad. Para él, el amor no es apegarse a un objeto, sino caminar en la búsqueda de un valor. El momento en que Orun queda devastado por su cadena perpetua es un punto de inflexión para Hira. Se convierte en una especie de guerrero. No tengo que luchar para estar contigo, pero no hay razón para que te deje. Hira describe su lealtad como una especie de lucha. Su lucha es el reflejo de una resistencia interior que trasciende las lágrimas, las palabras o la presión externa. Aquí Hira muestra no solo la lealtad de una mujer sino también lo que significa amar preservando la propia identidad. Este es un punto de inflexión donde el amor surge en su forma más poderosa. La lealtad silenciosa de Hira, demostrar amor con acciones, no con palabras. La lealtad de Hira no siempre se manifiesta de forma llamativa, ruidosa y glamurosa. Al contrario, hace sentir su presencia de una manera silenciosa y poderosa. El momento en el que Orun le dijo que se fuera puede parecer una gran tormenta para muchos. Sin embargo, Hira no deja que sus palabras hablen, sino su postura. Porque él habla del amor no con palabras sino con los ojos y la mirada. El silencio de Hira en realidad surge como una voz poderosa. Esta lealtad susurra la profundidad del amor a la audiencia con cada acción y movimiento. En el momento en que Orun escucha el castigo, solo es evidente en los ojos de Hira. Incluso sin hablar, demuestra lo devoto y leal que es a Orun. El papel del Sáhara, símbolo de la familia. El anhelo de la pequeña Sarah por sus padres y la alegría de estar juntos nuevamente añaden una calidez ingenua a la historia. Su alegría pura solidifica el amor que Orun y Hira sienten el uno por el otro, porque ahora estamos viendo la historia de una familia de 3, no solo de 2. Sarah no solo se convierte en un miembro de la familia en la serie, sino también en un símbolo viviente de los valores familiares. Su deber principal es mantener unida a la familia y establecer una estructura que sea leal y se apoye entre sí. Aunque otros personajes a veces cargan con esta responsabilidad, los esfuerzos de Sarah generalmente se destacan como una fuerza que fortalece los lazos familiares y los mantiene unidos en tiempos de crisis. Especialmente durante tiempos difíciles, Sáhara juega un papel fundamental para permanecer unidos y mantener el apoyo. Su presencia garantiza que los demás miembros de la familia permanezcan seguros. Mientras defiende a la familia, el Sáhara se siente como un refugio, con el objetivo de proteger a la familia de cualquier tormenta. Este es uno de los aspectos más especiales de su personaje ya que, aunque en ocasiones sentimientos como el amor,
la ambición o la venganza están por delante, el enfoque de Sarah siempre está en proteger a la familia. Simboliza que los valores familiares son la base de una sociedad y los mantiene siempre en primer plano.